comienzo con la clase número 6 de los profetas menores. El estudio de hoy es a partir de Ageo, capítulo 2, versículo 10. Leamos capítulo 2, versículo 10. El día 24 del mes noveno del segundo año de Darío, vino palabra del Señor al profeta Ageo. Aquí, por medio del profeta Ageo, enseña al pueblo de Israel lo que es puro y lo impuro. Les explica a través de dos ejemplos. Primero, carne consagrada en la falda de su vestido. Pero sucede que la falda toca pan o guiso o vino o aceite o cualquier otro alimento, ¿quedarán también consagrados? Dijo que no quedarán santificados, porque la carne consagrada fue un sacrificio consagrado. Así que la desobediencia del pueblo a la palabra de Dios no puede ser santo. El pueblo siguió entregando formalmente el sacrificio a Dios. Por solo haber entregado formalmente el sacrificio a Dios, no significa que serán consagrados, santificados. Lo que realmente lo vuelve santo es el sacrificio entregado en obediencia a la palabra de Dios. Especialmente este libro de Ageo dice que lo que vuelve santo es el sacrificio que se entrega en medio de la obediencia de la construcción del templo. Luego el profeta le hace una segunda pregunta. Que una persona inmunda por el contacto que una persona queda inmunda por el contacto de un cadáver. Toca cualquiera de estas cosas, también ellas quedarán inmundas. Dijeron que sí, queda inmunda. Deuteronomios capítulo 19, versículo 22. Se volverá igual de inmunda todo lo que haya tocado por el toque del hombre que haya tocado un cadáver. Esto es lo mismo que significa que nosotros nos volveremos inmundos si nos ponemos en contacto con personas que hayan sido desobedientes a la palabra de Dios. Significa que si desobedecemos la palabra de Dios, se volverá inmundo igual que una persona que haya tocado un cadáver. Es aquel que tiene la fe muerta. Santiago capítulo 2, versículo 26. Por lo tanto, nosotros debemos dar el culto en obediencia a la palabra de Dios. Versículo 15. Ahora bien, desde hoy en adelante reflexionen antes de que ustedes pusieran piedra sobre piedra en la casa del Señor. Dijo, ahora bien,
Desde hoy en adelante reflexionen, antes de que ustedes pusieran piedra sobre piedra en la casa del Señor. Esto significa que mire las cosas pasadas antes de la construcción del templo. Deteniendo la construcción del templo, se dedicaron en la construcción de sus casas. Cuando alguien se acercaba a un montón de grano esperando encontrar 20 medidas, solo hallaba 10. Y si se iba al lagar esperando sacar 50 medidas de la arteza del mosto, solo sacaba 20. Versículo 17. Herí sus campos con quemazón y con plaga, y con granizo toda obra de sus manos, pero ustedes no se volvieron a mí, afirma el Señor. Eso pasó porque Dios les había castigado con quemazón y con plaga sus campos, y con granizo toda obra de sus manos. El pueblo había quedado arruinado por el castigo de Dios antes de la construcción del templo. Cuando no estamos haciendo bien la obra de la fe, también nos irá bien. Cuando no estamos haciendo bien la obra de la fe, tampoco nos irá bien en los trabajos del mundo. Versículo 18. Reflexionen desde hoy en adelante, desde el día 24 del mes noveno, día en que se colocaron los cimientos de la casa del Señor. Reflexionen. Dijo, reflexionen desde hoy en adelante, desde el día 24 del mes noveno, día en que se colocaron los cimientos de la casa del Señor. En el tiempo de Ageo, el 24 de septiembre, habían colocado los cimientos. Desde el 24 del sexto mes habían comenzado a reunir los materiales para la construcción, y el 24 del noveno mes comenzaron a construir los cimientos. Y desde ese momento, Dios le había empezado a derramar bendiciones al pueblo de Dios. En el versículo 19 dice que antes de la construcción del templo, el pueblo no tenían graneros para las semillas, tampoco la vid, ni la higuera, ni el granado, ni el olivo. Antes de la construcción del templo, el pueblo había sufrido de sequía. Había sido castigados por tormentas y granizos. Aunque ganaban dinero, era lo mismo que poner el dinero en bolsas rotas. Ellos habían ganado dinero antes de la construcción del templo, pero se les iba el dinero por todos lados. Pero ahora Dios había empezado a bendecirlo desde el momento que había comenzado a construir el templo. Por tanto, es muy importante para nosotros la construcción del templo espiritual. Es muy importante el crecimiento de la fe y la vida espiritual. Es muy importante que obedezcamos la palabra de Dios. Es importante ir construyéndose a sí mismo. Debemos ir asemejando a Jesucristo. Versículo 20. El día 24 del mismo mes vino por segunda vez palabra del Señor a Ageo. Versículo 21. Di a Zorobabel, gobernante de Judá, yo estoy por estremecer los cielos y la tierra.
Ahora dijo que iba a estremecer los cielos y la tierra, que ahora iba a juzgar la creación para atacar a los enemigos de Israel. Significa que Dios juzgará a todos los que vayan en contra de la construcción del templo. Aunque sea muy fuerte el enemigo, Dios retirará a toda potencia enemiga. Salmos capítulo 20, versículos 7 y 8. Por tanto, no tenemos nada que temer, aunque tengamos muchos enemigos. Este mundo será estremecido. Cuando Jesús regrese, el mundo pecador será juzgado. Apocalipsis capítulo 19, versículos 17 y 18. Las naciones pecaminosas serán destruidas y solo quedará la iglesia del Señor. Todo el mundo pecaminoso será juzgado por fuego. Nosotros tendremos el nuevo cielo y la nueva tierra. Segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 10. Toda la capa que rodea la tierra será derretida, y tendremos el nuevo cielo y la nueva tierra. Segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 13. En el capítulo 18 de Apocalipsis menciona la destrucción de la Babilonia humanista. Versículo 23. En aquel día, afirma el Señor Todopoderoso, te tomaré a ti, mi siervo Zorobabel, hijo de Salatiel, afirma el Señor, y te haré semejante a un anillo de sellar, porque yo te he elegido, afirma el Señor Todopoderoso. Dios dijo que tomará a Zorobabel y lo usará. Aquí dijo, te haré semejante a un anillo de sellar, porque yo te he elegido, afirma el Señor Todopoderoso. Dios había aprobado a Zorobabel. Dios lo elogia, lo felicita, lo elogia. Dios nos aprobará a medida como hayamos contribuido en la construcción del templo. Apocalipsis capítulo 3, versículo 12. Hoy en día también Dios dará paz y alegría a los que están construyendo bien su templo espiritual. Serán aprobados delante de Dios tanto como hayan pareciendo a la imagen de Dios. Al que vaya construyendo bien el templo de Dios, Dios lo sellará como un anillo de sellar. Nosotros hemos aprendido acerca de la construcción del templo espiritual por medio de Ageo. Nuestro Jesús es el templo. Somos el templo donde habita Dios. Primera de Corintios capítulo 3, versículo 16. Nosotros debemos ir construyendo bien nuestra casa de fe, porque el Espíritu Santo mora en nosotros. Debemos ir construyendo bien el templo de la fe. De esta manera, si vamos construyendo bien el templo espiritual, Dios también nos llenará con abundancia. Concluimos con el capítulo 2 de Ageo. Seguimos
con el estudio de Zacarías. El libro de Zacarías fue escrito por el profeta Zacarías. Aquí el profeta Zacarías estuvo al mismo tiempo que Ageo. El pueblo de Judá habían regresado de Babilonia. Zacarías también pertenece al linaje sacerdotal. Nehemías, capítulo 12. El significado del nombre de Zacarías es Jehová ha recordado. Especialmente Zacarías es el que hace más referencia acerca del Mesías y revelaciones escatológicas de entre los libros del Antiguo Testamento. Especialmente hay mucha mención de visiones, profecías, simbolismos y señales. Es decir, contiene muchas profecías acerca del Mesías. También acerca de muchos sucesos escatológicos. Zacarías fue nieto de Idó. Nehemías capítulo 12, versículos 4 y 16. Como dijimos anteriormente, Zacarías fue profeta al mismo tiempo que Ageo. Esdras capítulo 6, versículo 14. La fecha se registra entre el año 520 a.C. y el año 470 a.C. Año 520 al año 470 a.C. Así que los capítulos 1 al 8 están registradas en el año 520 a.C. El libro está escrito en estilo de prosa, prosístico. Se escribe así. Luego, desde los capítulos 9 al 14 fueron escritas hacia el año 470 a.C. Allí está en estilo poético. Especialmente este libro profetiza mucho acerca del Mesías. Por ejemplo, acerca de la primera venida de Jesús en capítulo 3, versículo 8. Acerca de la primera venida, capítulo 9, versículo 9. Capítulo 11, versículo 11, capítulo 12, versículo 10, capítulo 13, versículo 1. En estos versículos habla acerca de la primera venida de Cristo. También Zacarías profetiza acerca de la segunda venida de Jesús. Capítulo 6, versículo 12, capítulo 14, versículo 1 al 21. Hablemos del contenido. Primero, exhortación. Capítulo 1, versículo 1 al 6. Segundo, visión. Capítulo 1, versículo 7 al capítulo 6, versículo 8. Tercero, profecía acerca del juicio y salvación. Capítulo 6, versículo 9 al capítulo 14, versículo 21. Si lo vemos desde otra perspectiva, primero, visión acerca del reino del Mesías. Capítulo 1 al 6. Segundo, mandato actual.
capítulos 7 y 8. Tercero, profecía acerca del futuro, capítulo 9 al 14. Si lo decimos de otra manera, desde el capítulo 1 al 6, Zacarías menciona 8 clases de visiones. Y el capítulo 7 pregunta acerca del ayuno. Y del capítulo 9 al 14 habla acerca de la venida futura del Mesías, profecía acerca de la venida del Mesías. Y entre el capítulo 9 al 11 habla acerca del rechazo que recibirá el Mesías. Y del capítulo 12 al 14 habla acerca del reino del Mesías. Expondremos el capítulo 1. El tema central del capítulo 1 es los 4 cuernos. Primero, vuelvan. Versículo 1 al 3. 2. No imiten a sus antepasados. Versículo 4 al 5. Tercero, Jehová juzgará como él dijo. Versículo 6. Cuarto, clamor del profeta por Jerusalén. Versículos 7 al 12. Quinto, promesa de la restauración de Jerusalén. Versículo 13 al 17. Sexto, los 4 cuernos. Versículo 18 al 19. Séptimo, los 4 herreros. Versículo 20 al 21. Leamos el capítulo 1, versículo 1. En el mes octavo del segundo año del reinado de Darío, la palabra del Señor vino al profeta Zacarías, hijo de Berequías y nieto de Idó. Aquí el rey Darío se trata del rey de Persia. Este rey es Darío Istaspes. Este rey estuvo reinando Persia entre el año 522 a.C. a 485 a.C. Año 522 al año 485 a.C. Zacarías estuvo a la par con el profeta Ageo. Esdras capítulo 5 versículo 1. Esdras capítulo 6 versículo 14. Nehemías capítulo 12 versículo 1, 4 y 6. Zacarías, como dijimos al principio, perteneció al linaje sacerdotal. Zacarías empezó a ejercer desde el mes octavo del segundo año del reinado de Darío. Tanto el profeta Zacarías como Ageo recibieron el mandato de Dios acerca de la construcción del templo, que les transmitiera al pueblo de Israel, y ellos obedecieron. Que reedificaran el templo que se había quedado detenido. Esdras capítulo Zacarías 5 versículo 1 y 2. Aquí revela la enseñanza gloriosa acerca del reino del Mesías por medio del templo. Versículo 2 y 3. El Señor está ardiendo en ira contra los antepasados de ustedes. Por lo tanto, adviértenle al pueblo que así dice el Señor Todopoderoso: vuélvanse a mí, y yo me volveré a ustedes.
afirma el Señor Todopoderoso. Los antepasados de Israel habían pecado contra Dios. Por tanto, el pueblo de Israel fueron llevados cautivos por los babilonios por 70 años. Ya para ese tiempo habían regresado de su cautiverio. Dijo: vuélvanse a mí. Ahora no era volverse solamente el cuerpo, sino que en verdad que volvieran con todo el ser a Dios. Dios desea que todos los fieles le adoren con todo el corazón. Nosotros debemos volver a Dios completamente. Por eso, para recibir el reino del Mesías, debemos primeramente arrepentirnos. Jesús dijo: arrepiéntanse, el reino de los cielos está cerca. Versículos 4 y 5. No sean como sus antepasados, a quienes les proclamaron los profetas de antaño, que así dice el Señor Todopoderoso: vuélvanse de su mala conducta y de sus malas prácticas, porque ellos no me obedecieron ni me prestaron atención, afirma el Señor. ¿Dónde están los antepasados de ustedes? ¿Acaso los profetas siguen con vida? Dios, enviando a los profetas, les dijo a los antepasados de Israel que volvieran de sus malos caminos. Pero los antepasados de Israel desobedecieron el mandato de Dios. Ahora todos los antepasados estaban muertos. Los antepasados de Israel todos se murieron por haber desobedecido. Aquí dijo: ¿acaso los profetas siguen con vida? Los profetas no pueden vivir eternamente. Por eso, cuando los profetas exhorten, se debe escucharles bien. Los grandes pastores también morirán cuando lleguen sus horas. Por tanto, antes de que grandes profetas partan de este mundo, debemos aprender arduamente la palabra. Versículo 6. ¿No se cumplieron en sus antepasados las palabras y los decretos que a mis siervos los profetas ordené comunicarles? Entonces ellos se volvieron al Señor y dijeron: el Señor Todopoderoso nos ha tratado tal y como había resuelto hacerlo, conforme a lo que merece nuestra conducta y nuestras acciones. Significa que la palabra de Dios se cumplirá como Él lo dispuso. Hasta ahora se ha cumplido tal cual como Dios había dicho. Se cumplió la palabra de Dios de que el pueblo de Judá sería llevado cautivo a Babilonia. También la palabra profética de Dios de el pueblo volverá a Babilonia. Por tanto, nosotros debemos arrepentirnos y volver todos a Dios, que toda la obra se cumplirá como Dios lo dijo. Versículo 7. En el segundo año del reinado de Darío, en el día 24 del mes de Sabat, que es el mes 11, la palabra del Señor vino al profeta Zacarías, hijo de Berequías y nieto de Idó. En el día 24 del mes 11 del segundo año del rey Darío, Dios le mostró una visión. Aquí aparecen caballos, alazanes, bayos y blancos. Los caballos, alazanes, bayos y blancos simbolizan ángeles.
Caballos alazanes son ángeles que sirven para juzgar a los malvados. Isaías capítulo 63, versículo 1 al 6. Luego, caballos bayos. Son los ángeles que son usados para varias tareas. Este caballo simboliza también a la muerte. Luego aparecen los caballos blancos. Los caballos blancos simbolizan el movimiento evangelístico y el triunfo del Evangelio. Apocalipsis capítulo 19, versículo 11. Aquí Arrayane simboliza la iglesia. Apocalipsis capítulo 19, versículo 11. Que Jesús vendrá montado en un caballo blanco y juzgará a los malvados. Versículo 11. Los jinetes informaron al ángel del Señor, que estaba entre los arrayanes: hemos recorrido toda la tierra. Por cierto, la encontramos tranquila y en paz. Aquí ángel del Señor simboliza a Cristo. Dijo: hemos recorrido toda la tierra. Por cierto, la encontramos tranquila y en paz. Las personas del mundo que se rebelan contra Dios estaban tranquilas y en paz. Pero el pueblo de Dios estaba padeciendo tribulación. Por tanto, era muy difícil que el pueblo de Judá pudiera reedificar el templo. Por eso, Dios ayudó para que pudiera construir el templo. Y dijo Dios que iba a compadecer de las ciudades de Judá. Jesús ora por el pueblo de Judá. Romanos capítulo 8, versículo 34. Hará volver al pueblo de Judá de su cautiverio. Jeremías capítulo 25, versículo 11. Versículo 14. Y luego el ángel me dijo: proclama este mensaje de parte del Señor Todopoderoso. Mi amor por Sión y por Jerusalén me hace sentir celos por ellas. Jehová del ejército dijo que sentía celos por Sión y por Jerusalén. Dios sintió el celo viendo la persecución y sufrimiento del pueblo de Judá. Esto es porque Dios sintió mucho amor por su pueblo. Cuando los fieles padecen sufrimiento, Dios juzga a los enemigos. Dios reconoce a su pueblo escogido como lo más valioso. Versículo 15. En cambio, estoy lleno de ira con las naciones engreídas. Mi enojo no era tan grave, pero ellas lo agravaron más. El pueblo ocioso estuvieron en ocios mientras perseguía a los fieles. Pero ellos fueron juzgados por Dios. Dios castigó a Israel temporalmente, pero después de eso iba a quebrar la vara del castigo.
Isaías capítulo 14, versículos 4 y 5. Isaías capítulo 10, versículo 15. Versículo 16. Por lo tanto, así dice el Señor: volveré a compadecerme de Jerusalén. Allí se reconstruirá mi templo y se extenderá el cordel de medir, afirma el Señor Todopoderoso. Cuando el pueblo de Judá vuelva a Babilonia, Dios también lo iba a acompañar. Cuando el pueblo de Judá fuera a construir el templo, Dios iba a estar con ellos. Por eso el templo puede ser construido con la gracia de Dios. Dios derrama abundante gracia al pueblo para que pueda construir bien el templo. Para que pueda construir bien, Dios le proporcionaría de bendición y buena situación. Versículos 18 y 19. Alcé la vista y vi ante mí 4 cuernos. Le pregunté entonces al ángel que hablaba conmigo: ¿qué significan estos cuernos? Y el ángel me respondió: estos cuernos son los poderes que dispersaron a Judá, a Israel y a Jerusalén. Aquí aparecen los 4 cuernos. Aquí los 4 cuernos son los poderes que se rebelan contra Dios. En el versículo 19 dijo: estos cuernos son los poderes que dispersaron a Judá, a Israel y a Jerusalén. Dispersaron por todos lados a Judá y a Jerusalén. Este cuerno representa a poderes como la Babilonia. En el tiempo de la iglesia primitiva, Roma había perseguido a la iglesia. Representa a poderes que persiguen a la iglesia. Hoy también hay muchos poderes que persiguen a las iglesias. Versículo 20 y 21. Luego el Señor me mostró 4 herreros. Le pregunté: ¿y estos qué han venido a hacer? Y el Señor me respondió: los cuernos son los poderes que dispersaron a Judá, a tal punto que nadie pudo volver a levantar la cabeza. Los herreros han venido para aterrorizarlos y para deshacer el poder de las naciones que levantaron su cuerno contra la tierra de Judá y dispersaron a sus habitantes. Aquí los 4 herreros se refieren a los artesanos, carpinteros, albañiles, herreros, es decir, a los artesanos técnicos. Ellos utilizan el mazo. Ellos quebrarían los cuernos de aquellos que dispersaron al pueblo de Judá. En el versículo 18 aparece el cuerno. Ese cuerno sería el cuerno que iba a hacer sufrir a Judá. Pero en el versículo 20 aparecen los herreros, que estos herreros iban a quebrar los cuernos. Significa que Dios levantará a herreros que serían más fuertes que los cuernos. Por eso juzgaría a las naciones que maltrataron a Israel. Por ejemplo, Dios juzga a países como Babilonia. También Dios juzga a los que se han opuesto en la construcción del templo. Dios llamaría a poderes más fuertes para quebrar a estos cuernos. Hoy en día también Dios quebrará a las personas que persiguen a la iglesia.
Continuamos estudiando el capítulo 2 de Zacarías. El tema central es reedificación de Jerusalén. Primero, profecía acerca de la reedificación de Jerusalén. Versículo 1 al 5. Segundo, exhorta al pueblo de Judá que están en Babilonia. Versículos 6 al 9. Tercero, la gloria de Sión y el pueblo de las naciones vuelven a Dios. Versículos 10 al 13. Aquí en el capítulo 2 habla acerca de la profecía de la reconstrucción de Jerusalén, que volverá a construirse, y el muro de Jerusalén volvería a construirse, y las personas volverían a habitarlo. Dios nos ayuda y detiene a los enemigos, y Dios juzga a Babilonia, y Dios guiará al pueblo de Judá que están en Babilonia para que puedan regresar a Jerusalén. Versículo 8. Porque así dice el Señor Todopoderoso, cuya gloria me envió contra las naciones que lo saquearon a ustedes. La nación que toca a mi pueblo, me toca la niña de los ojos. Dijo, la nación que toca a mi pueblo, me toca la niña de los ojos. Los fieles son como el iris del ojo de Dios. Deuteronomio capítulo 32, versículo 10. Por tanto, aquel que perjudica a los fieles creyentes es lo mismo que esté perjudicando a Dios. Por eso Dios cuida de sus fieles creyentes. Y al final se establecerá el reino de Dios. Por medio de Jesucristo será consumado el reino de Dios. Y muchos serán salvos por creer en Jesús. Versículo 13. Que todo el mundo guarde silencio ante el Señor, que ya avanza desde su santa morada. Aquí todo el mundo se refiere al pueblo que se han rebelado contra Dios, que quedarían en silencio todos los que impiden la obra salvífica de Jehová. Al final, el pueblo de Dios saldrá victorioso. Es decir, que saldrá victorioso la construcción del templo que realizará el pueblo de Judá. Por eso se consumirá, se cumplirá el reino de Dios, se cumplirá la salvación de los fieles. De esta manera Dios cuidaría a sus fieles y los salvaría. Concluimos con la clase número 6 de los profetas menores.